Muy bien, hoy vamos a comenzar adentrándonos de una vez con la palabra del Señor. Vamos a ir a Salmos, capítulo 1, verso 3. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Amén. Amén, gloria a Dios. Miren qué salmo y qué palabra la que nos trae el Señor para este día. Ese privilegio consiste en que la persona está con Dios y Dios está con la persona. De modo que se consagra a Dios, habla con Dios y camina con Dios. Pero sabemos que siempre hay algo ahí con el Padre. Así que es el secreto para gozar de ese privilegio que continuamente podemos tener, es la obediencia hacia nuestro Señor. ¿Se recuerdan que hace un par de semanas estuvimos y que yo les pregunté qué estaban dispuestos a dar? Y pues todos coincidieron en la obediencia a Dios. Esta tarde el Señor me ponía una serie de versículos en donde nosotros podemos ver cómo estamos obedeciendo hoy en día. Si no es solo cuando de repente y necesitamos algo o lo hacemos continuamente que nosotros realmente queremos agradar al corazón de nuestro Señor. Cuando nosotros nos mantenemos en obediencia, todo lo que hagamos seguramente va a prosperar. Eso lo hemos visto. Hemos visto a través de este tiempo cómo nuestras vidas van cambiando cuando nosotros obedecemos lo que el Padre nos dice. Como cuando nosotros hacemos las cosas a nuestro modo, a nuestro estilo, las cosas no van tan bien. A veces pensamos que van bien, pero no siempre. Cuando vivimos en la voluntad del Padre, seremos utilizados por Él. Y hemos visto una y otra vez cómo nos utiliza el Señor. Y esto es para cumplir sus propósitos. Eso nos va a traer gozo a nosotros. Le va a dar prosperidad no solo a nuestra vida, sino que a la vida de nuestra familia. Vamos por favor a Primera de Juan, capítulo 2, verso 17. El mundo se acaba con sus malos deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Amén, gloria a Dios. Así que, ¿quién quiere permanecer para siempre? Por lo menos yo levanto la mano, ¿verdad? Pero eso es obedeciendo al Señor. Que por supuesto como humanos nos cuesta, ¿verdad? Porque esto es un trabajo a diario. No es de vez en cuando, es a diario. Esta promesa de nuestro Señor Jesús nos garantiza permanecer para siempre si hacemos su voluntad. ¿Y cómo? Viviendo en obediencia. La Biblia nos cita casos de hombres y mujeres que andaban con Dios e hicieron su voluntad. Hombres que se entregaron enteramente a Dios. Entonces yo me pongo a pensar, ¿será que nosotros estamos entregados enteramente a Dios? ¿Que le obedecemos de tal forma que siempre vemos la gloria? La vida trae sus subidas y sus bajadas, ¿verdad? Pero realmente aún en las bajadas podemos ver la gloria de Dios. ¿Estamos viendo la gloria de Dios? Bueno, hay muchos personajes en la Biblia y creo que conocemos ya muchos. Vamos a mencionar personas que estuvieron consagradas, algunas. Noé, Enoc. Recuérdense que Enoc tuvo el privilegio de caminar junto a Dios y él fue arrebatado. Él no murió. El Señor se lo llevó. Abraham, Isaac, Jacob, Moisés, Josué, Samuel, Elías, David. Bueno, y así nos podemos nombrar muchísimos que ustedes ya conocen. Estos son ejemplos de consagración total a Dios, con el privilegio de andar con Él sin olvidarse de Él. Ahí está el punto, miren ustedes. Andar con Él sin olvidarse. ¿Qué quiere decir eso? Que nosotros estamos caminando, que tenemos problemas, pero no nos olvidamos de Dios. No nos olvidamos de sus promesas. No nos olvidamos de agradarle. Pero la Biblia también nos habla de personajes que, aunque se consagraron a Dios, aunque hablaban con Dios y hasta caminaban con Dios, llegaron a olvidarse de Dios, teniendo un fin pues no muy agradable para cada uno de ellos, porque también sabemos que tenemos un Padre misericordioso, un Padre de amor, un Padre de perdón, pero que también todo lo que hacemos trae sus consecuencias. ¿Y quiénes somos nosotros para no tener las consecuencias, verdad? Ustedes, David, que era un hombre conforme al corazón del Señor, tuvo sus consecuencias y fueron unas consecuencias muy fuertes, pero David no cambió su corazón. Vamos a ir a nuestro personaje de la semana, que es Sansón. Yo creo que todos lo conocen, ¿verdad? Muy, muy famoso hasta en las películas. Yo creo que, pues yo vi más de un par, pero muchas películas sobre él.
por su famosa cabellera, ¿verdad? Dios escogió a Sansón desde antes de nacer, dándole una fuerza sobrenatural para cumplir un propósito: liberar a Israel. El ángel de Jehová les anunció a sus padres desde antes de nacer que sería dedicado a él y que sería usado para liberar a Israel de la opresión de ¿quiénes? ¿Se recuerdan ustedes de quiénes? De los filisteos. Él hizo grandes hazañas con las que libertó a su pueblo. Y Sansón nos enseña que el llamado, fíjense, muchas veces no es suficiente si no hay obediencia. Su historia refleja la importancia de mantenernos consagrados y depender siempre de Dios. Ahora bien, vamos a ir a unos puntos claves y vamos a ir entrando en la historia de Sansón. Número 1, el llamado requiere ¿qué? Obediencia. El llamado de Dios siempre va a requerir obediencia. Vamos por favor a Jueces, capítulo 13, versos del 3 al 5. A esta mujer apareció el ángel de Jehová y le dijo: He aquí que tú eres estéril y nunca has tenido hijos, pero concebirás y darás a luz un hijo. Y ahora pues, no bebas vino ni sidra, ni comas cosa inmunda, pues he aquí que concebirás y darás a luz un hijo, y navaja y no pasará sobre su cabeza, porque el niño será nazareno a Dios desde su nacimiento, y él comenzará a salvar a Israel de manos de los filisteos. Amén. Amén. Miren desde dónde viene ahí que tiene que haber obediencia. Desde la mamá. El Señor le manda que no tiene que beber vino, ni sidra, ni comer cosa inmunda. O sea que desde dónde viene la obediencia, ¿verdad? Desde el vientre. El niño venía con un propósito, pero desde la mamá tenía que venir la obediencia. Y le dice de una vez todo lo que va a suceder con ese niño. Así como Sansón, nosotros también hemos sido llamados para un propósito. Ya el Señor marcó nuestras vidas. El asunto es si nosotros estamos obedeciendo en todo lo que nos manda. Y podemos decir, bueno, pero yo a veces no tengo así como que tan definido qué es lo que el Señor quiere conmigo. Yo creo que aquí la mayoría ya sabe cuál es el propósito del Señor. Pero hay muchas cosas más. Pero simplemente sin ir y adentrarnos a tanta cosa o ponernos a quebrarnos la cabeza, qué es lo que el Señor quiere que haga. En la palabra de Dios ahí está todo lo que Él quiere que hagamos. No nos hagamos bolas. Y muchas veces tal vez se dejan de hacer muchas cosas porque decimos que no sabemos cuál es el propósito de nuestra vida. Los planes del Señor son para bien para cada uno y eso está escrito en su palabra. Así como Sansón nació con un propósito divino, nosotros también. Ahora bien, sabemos que la fuerza no estaba en el cabello de Sansón, sino en la obediencia al pacto de Dios. ¿En dónde está nuestra fuerza? ¿Qué es lo que el Señor ha puesto en cada uno de nosotros que le estamos entregando y estamos siendo obedientes con Él? No basta tener solo dones. Necesitamos vivir en santidad y en obediencia. Utilizar lo que el Señor nos está dando, pero sin alejarnos de su palabra. Porque bien podríamos utilizar esos dones y esos talentos que el Señor nos da, pero ¿los estamos utilizando bien? ¿Los estamos utilizando para darle gloria al Señor o para vanagloriarnos nosotros mismos? Ese es un punto que hay que tomar en cuenta. Ok, vamos a otro punto que es el peligro de apartarse de la voluntad de Dios. Vamos a Jueces capítulo 16, verso 1. Fue Sansón a Gaza y vio ahí a una mujer ramera y se llegó a ella. ¿Cómo comenzó Sansón, verdad? Parte de su vida ya adulta, llegándose a una prostituta. Ahora, aquí estamos hablando literalmente pues de una mujer, pero ¿cuántas veces tal vez no es una persona, sino que es algo que nosotros estamos haciendo y estamos de alguna manera pues prostituyéndonos en cuanto a lo que estamos haciendo? ¿En qué campo nos estamos metiendo que no nos tenemos que meter? Fíjense lo que dice ahí, el peligro de apartarse de la voluntad de Dios. Obviamente, esa no podía ser la voluntad de Dios. Vamos ahora a Jueces capítulo 16, versos del 17 al 21. Le descubrió pues todo su corazón y le dijo: Nunca a mi cabeza llegó navaja, porque soy nazareo de Dios desde el vientre de mi madre.
Si fuere rapado, mi fuerza se apartará de mí, y me debilitaré y seré como todos los hombres. Viendo Dalila que él le había descubierto todo su corazón, envió a llamar a los principales de los filisteos, diciendo: Venid esta vez, porque él ha descubierto todo su corazón. Y los principales de los filisteos vinieron a ella, trayendo en su mano el dinero. Y ella hizo que él se durmiese sobre sus rodillas y llamó a un hombre, quien le rapó las 7 guedejas de su cabeza. Y ella comenzó a afligirlo, pues su fuerza se apartó de él. Y le dijo: Sansón, los filisteos sobre ti. Y luego que despertó él de su sueño, se dijo: Esta vez saldré como las otras y me escaparé. Pero él no sabía que Jehová ya se había apartado de él. Mas los filisteos le echaron mano y le sacaron los ojos y le llevaron a Gaza y le ataron con cadenas para que moliese en la cárcel. Amén. Amén. Gracias, Susi. Bueno, aquí conocemos, yo creo que la mayoría conocen ya la historia de Dalila, ¿verdad? Y Sansón. Cómo ella lo fue convenciendo y convenciendo y lo manipula de tal forma que le dice que si lo amara, que si la amara a ella, le diría cuál es la forma por la cual él tiene esa fuerza. Él estuvo que no quería, hasta que al fin cae. Cede ante las cosas, cede ante la presión de ella, ante el hecho de que ella le decía que por esa razón no lo quería, no la amaba. La manipulación, ¿hasta dónde? Hasta que viene él y cede y se lo lleva. Le cortan y sabemos que no era la cabellera en sí, sino que lo que él pierde es la presencia del Señor. Pero él tenía que mantener su cabellera porque era parte de lo que era ser nazareno en ese tiempo. Pero lo pierde por influencia de otra persona. ¿Cuántas cosas hemos perdido? Y con el peligro de hasta que podemos perder la presencia de Dios por la influencia de alguna persona, hasta que nos convence. ¿Y por qué? Porque queremos quedar bien con esas personas, sin importar lo que sabemos que el Señor ya nos dijo que no tenemos que hacer. Pero con tal de quedar bien, porque se puede sentir mal la persona. ¿Y qué si se siente mal? Si al final ese es el propósito de Dios, si ese es el mandato, eso es lo que tenemos que hacer. Aquí, Sansón confió en sí mismo. ¿Y saben qué? Jugó con lo que Dios ya había hecho muchas veces. ¿Cuántas veces trataron de hacerle lo mismo y no pudieron quitarle la fuerza? Pero Sansón jugó con eso. Jugó con lo que el Señor le estaba dando. Él decidió que sus pasiones prevalecieran y jugó con la misericordia de Dios. Y se olvidó de Dios, porque el no hacer lo que Dios le había dicho era olvidarse de él. Y sin darse cuenta, se confió y ahí fue donde cayó. Saben que muchas de las veces a los cristianos eso es lo que les pasa. Están tan confiados de que la presencia de Dios está con ellos que se descuidan y les meten gol por donde ni se imaginan. ¿Por qué? Por confiados. Por pensar que lo que ellos dicen, que lo que ellos hacen, que lo que ellos piensan está bien, porque su opinión prevalece. El Señor nos manda a que no seamos sabios en nuestra propia opinión, que siempre seamos diligentes con lo que el Señor nos dice y nos ordena que hagamos. Pero ahí es donde nos meten gol. Sentimos que todo está bien porque hemos visto cómo la presencia de Dios va con nosotros y eso fue lo que le pasó a él. Él dijo aquí, de todos modos no van a poder. Van a venir otra vez contra mí los filisteos y se van a dar cuenta que ni van a poder. Ahora, ¿cuántas veces nosotros retamos al diablo? Disculpen. No, hombre, aquí no pasa nada. Total, si Dios está conmigo, yo me voy a ir a meter a ese lugar porque total, Dios está conmigo. Ay, tengan cuidado que no les pase lo de Sansón, porque al final, ¿qué fue lo que pasó? Se lo llevaron y lo encarcelaron. Jugó él con esa misericordia de Dios. Jugó él porque él sabía que tenía la presencia de Dios. Cuidado con eso, que no nos pase eso. Me decía un pariente que cargaba su teléfono muy bonito y siempre con el vidrio abajo. Entonces él me decía, no, si Dios está conmigo y usted no confía.
Perdón, pero una cosa es confiar y otra cosa es que usted se vaya a meter a la boca del lobo. Si usted sabe que ahí hay ladrones, ¿por qué les va a ir a enseñar lo que usted tiene? Y precisamente se lo robaron. Gracias a Dios no le pasó algo más, pero se lo robaron. Y entonces, ¿qué hizo él? Jugar con decir que, y encima diciéndome, entonces usted no confía. No. Separemos las cosas. Tenemos que tener nuestra confianza puesta en el Señor, pero saber qué es lo que estamos haciendo. No jugar con eso, porque nos puede pasar lo de Sansón. Le quitaron la cabellera y él perdió lo que el Señor le había dado. ¿Cuáles son sus dones? El Señor no nos va a quitar los dones. Lo que pasa es que se mantienen ahí dormiditos y no pasa nada. No nos puede seguir utilizando, porque eso sí, así va a ser. Con nuestros dones durmiendo, el Señor no nos va a utilizar. Pero si nosotros nos mantenemos en la presencia del Señor, los dones van a ir fluyendo. Así que cuando desobedecemos, nos exponemos a perder la cobertura de Dios. ¿Qué es lo que pasa cuando los hijos desobedecen? A ustedes padres que están ahí presentes, ¿qué pasa? Pueden perder la confianza que ustedes han depositado en alguna situación. Si un hijo llega tarde y ya les dijeron que tal hora es a la que tiene que llegar, entonces el hijo pierde ese privilegio que los padres le habían dado, que habían confiado en él, porque entonces ya no les van a dar permiso. Así es el Señor con nosotros. Perdemos algunos privilegios y su cobertura la podemos perder y no va a ser la misma. O perdemos su presencia. Número 3, el arrepentimiento restaura. Vamos a Jueces, capítulo 16, versos del 28 al 30. Entonces Sansón oró al Señor: oh mi Señor y Dios, acuérdate de mí. Oh Dios, te ruego que me fortalezcas solo una vez más. Déjame de una vez por todas vengarme de los filisteos por haberme sacado los ojos. Luego Sansón palpó las 2 columnas centrales que sostenían el templo y se apoyó contra ellas, la mano derecha sobre una y la izquierda sobre otra, y gritó: muera yo junto con los filisteos. Luego empujó con toda su fuerza. Entonces el templo se vino abajo sobre los gobernantes y sobre toda la gente que estaba allí. Fueron muchos más los que Sansón mató al morir que los que había matado mientras vivía. Amén. Amén. Miren el Señor tan maravilloso que es. Al final, después de todo, vino el Señor y le dio ese último deseo. ¿Pero qué pasó? Sansón sí se arrepintió. Sansón tuvo un arrepentimiento genuino. No lo dijo, ay, sí, hombre, sí, ya lo hice, pero échame la manita aquí el Señor, ¿verdad? Por favor. No, él clamó, y lo dice la palabra, clamó en su peor momento y el Señor lo escuchó y le dio eso último. Miren el Señor tan bueno que es, y así es con nosotros. Si nosotros clamamos a Él y vamos con un corazón arrepentido, no importa cuán lejos hayamos llegado con algún asunto en nuestras vidas. Si volvemos a Dios con un corazón sincero, Él va a restaurar nuestra vida y va a cumplir su propósito. Pero tenemos que ir con un corazón arrepentido y apartarnos. Aunque no nos pase las de Sansón en cuanto a la muerte con estas personas por cómo fue, pero no sabemos qué hay detrás de todo lo que hemos hecho y de lo que puede venir. Ahora, para mí aquí el asunto con la historia tan magnífica de Sansón, de todo lo que el Señor, el propósito, todo lo que él pasó, toda la confianza que él tuvo, siguen pensando ustedes al final de todo esto, de esta historia, que están obedeciendo a Dios en todo, que estaban todos dispuestos a dar todo al Señor y que ese todo era obedecerle en todo. O de repente, ¿será que podemos estar en esa postura de estar confiados de que todo está bien? De hecho, nunca les dije el título de la prédica, porque quería llegar a eso. Pónganle atención porque seguro que ustedes ya lo oyeron esta frase. Así como estoy me va bien. Ese es el título. Así como estoy me va bien. ¿Cuántas personas no han escuchado a ustedes que les dicen así? No, así como estoy yo estoy bien. A mí no me pasa nada. Yo estoy bien con mi familia, yo estoy bien económicamente, yo soy feliz. Y sí, dice uno, menos mal es feliz, ¿verdad? Con la cara que tiene de
de limón, de limón chupadito, démonos cuenta que eso pasa. Pero así como estoy, yo estoy bien. Porque encima no aceptan de que no están bien. Para ellos, todo en su vida está perfecto. Tienen la gracia de Dios, tienen el conocimiento de Dios, tienen dinero, tienen posición, tienen todo lo que habían deseado en la vida. Pero ¿saben qué? No se dan cuenta realmente que la presencia de Dios no está con ellos. Tienen el conocimiento de la palabra, pero no la revelación del Espíritu Santo. Tienen tal vez mucho dinero, pero no precisamente ese dinero es lícito. Puede venir ese dinero de forma ilícita. No quiere decir que todos, ¿verdad? Porque la gente que trabaja puede tener su dinero, pero de una forma lícita, de una forma permitida. Pero estamos hablando de esas personas que no aceptan que no están bien. Pues eso del limón chupado suena tan así porque de veras hasta uno ve a los bebecitos la primera vez que les dan un limón a chupar, ¿verdad? Que ingratos, como les dan, pobrecitos, y hasta les dan la mitad del limón. Muchas veces uno mira en los videos y que el bebé se hace pedazos ahí con el limón y hasta uno se le estruja y todo. Pero realmente las caras así son. Y dice uno, ay Dios, menos mal está muy bien, porque no se le nota. Una cara de compungidos, una cara de enojos, peleando con el mundo. Y con el mundo incluye desde que están adentro de su casa hasta fuera de la casa. Nada les convence, son personas malagradecidas, son personas que no están en paz en ningún lado. Díganme si no. A veces ahí con sus caritas, díganme si conocen a personas así. No, pero a mí todo me va bien. Así como estoy bien. Eso es lo peor que puede pasar. No aceptar que nosotros no estamos bien. No aceptar que la gracia y el favor de Dios no es dinero. Es parte tal vez. Pero la bendición de Dios es una bendición integral. Porque se puede tener todo, pero si no se tiene paz con uno mismo, no se tiene nada. Ahora, díganme ustedes, ¿qué es lo que pasa con la obediencia entonces al final? Para mí lo que sucede es que hay falta de compromiso, porque obedecer implica comprometerse con las cosas de Dios, dejar muchas cosas en donde estamos cómodos para ir y ser un poquito más, no voy a decir sufrido porque no es sufrido, porque cuando es con amor no es sufrido, pero sí lleva una capacidad de tolerancia a ciertas cosas que normalmente no estamos dispuestos a aceptar, inclusive a quedarnos callados muchas veces, aunque a veces de repente del otro lado con quien estábamos hablando merece un par de palabras que no deben de salir de nuestra boca, pero implica eso, ese compromiso de decir no, yo no quiero ser así. Si el Señor dice que las palabras maledicientes no deben de estar en mi boca, no las quiero decir. Puedo decirlas de repente, pero es un de repente. Y voy a recapacitar, decir, Señor, tú no quieres que yo esté así. Perdóname, porque ya otra vez vine y dije. Y con mi boca estoy maldiciendo a la persona que está a mi par. Esposa, hijos, familia o afuera. Entonces eso es lo que sucede. No hay compromiso. Simplemente yo quiero recibir la gracia del Señor, pero yo no voy a cambiar nada. Yo estoy diciendo que quiero obedecerle, pero yo no voy a cambiar. Pues chicas, si a mí Dios así me hizo, Él tiene que entender que así me hizo. Y entonces, ¿en dónde está el compromiso? Ahora, hay una razón por la que nosotros podemos ser así. Y hay que examinarnos estas características que les voy a dar. Número 1, de por sí nosotros venimos con una naturaleza caída. Así que estamos inclinados a pecar. Entonces es una lucha constante que tenemos que estar atentos a que eso no nos pase. En Romanos capítulo 7, versos 18 y 19 nos dice, y yo sé que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. ¿No les parece eso muy conocido a ustedes? Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. Eso hago. Por eso, aunque hay un deseo de nosotros en obedecer, la carne lucha con el espíritu. Es una lucha constante. ¿Se recuerdan lo del angelito y el diablito? Porque así es. Está luchando nuestra carne y nuestro angelito, que es el Espíritu Santo, ahí diciéndole, no haga esto, pero mi carne dice sí. Entonces uno es el que escoge. ¿Qué va a hacer? Pero venimos de una naturaleza caída y pecaminosa. Por eso es que nos pasa, por eso es que es una lucha. Ahora, en Gálatas
capítulo 5, verso 17, ahí nos habla entre que la carne y el espíritu hay guerra. Porque el deseo de la carne es contra el espíritu, y el del espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisiereis. Pero si sois guiados por el espíritu, tú no estáis bajo la ley. Amén. Bueno, ahí está nuestra respuesta, ¿verdad? Vamos a pelear todo el tiempo, porque el Señor no lo pone en su palabra. Tenemos una guerra espiritual entre la carne y el espíritu. Pero si somos guiados por el Espíritu Santo, Él es el que nos va a ayudar a hacer lo que a Dios le agrada. Nosotros decidimos. Número 2, ¿por qué esa falta de compromiso? Porque hay una falta de relación con Dios. El problema es que nosotros seguimos pensando en las reglas, en que porque Dios lo pone así. Pero la obediencia nace del amor que nosotros le tenemos a Dios, porque Él ya nos amó primero. Y eso es lo que nos va a dar cercanía. Mientras sigamos pensando que son reglas, nuestra carne va a seguir luchando. Cuando nuestra relación con Dios es débil, es porque hay poca oración, porque hay poco tiempo en la palabra. Entonces se va perdiendo esa sensibilidad espiritual y la obediencia se vuelve difícil. Entre más lejos estemos, la obediencia va a ser más difícil. Pero el Señor nos dice en Juan capítulo 14, verso 15, si me aman, obedezcan mis mandamientos, pero no del miedo, del amor. Santiago 4:8 nos dice, acérquense a Dios y Dios se acercará a ustedes. Lávense las manos, pecadores, purifiquen su corazón, porque su lealtad está dividida entre Dios y el mundo. ¿Cómo está nuestra lealtad? ¿Hacia qué está nuestra lealtad? ¿Hacia el cómo me ven antes de cómo me ve Dios? ¿En dónde está nuestra lealtad? Esto nos habla si hay una unión y una dependencia de Cristo. Si nuestra lealtad está hacia Dios, es porque nuestra dependencia está hacia Él. Salmos 25:14 nos dice, el Señor es amigo de los que le temen. A ellos les enseña su pacto. Luego David dice, mis ojos están siempre puestos en el Señor porque Él me rescata de las trampas de mis enemigos. Entonces, si estamos cerca, el Señor nos va a rescatar de esas trampas. Él nos va a dirigir y nos va a avisar para que no tropecemos en algo que puede venir, ¿verdad? Número 3, desconocimiento de la palabra. Oseas capítulo 4, verso 6. Pues por falta de conocimiento mi pueblo ha sido destruido. Puesto que rechazaste el conocimiento, yo también te rechazo como mi sacerdote. Ya que te olvidaste de la ley de tu Dios, yo también me olvidaré de tus hijos. Amén. Amén. ¿Por qué perecemos? Por falta de conocimiento. Pero igual vamos a perecer, con el conocimiento o sin el conocimiento. Así que mejor conozcamos la palabra de Dios para hacer lo que Él nos dice. Y Josué 1:8 nos recuerda que debemos estudiar y meditar diariamente en su palabra. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Si tenemos el conocimiento de Dios, va a ser más fácil esa lucha, ¿verdad? Vamos a escoger la palabra de Dios y no lo que el mundo nos está poniendo enfrente. Bueno, número 4, influencia del mundo. Ay Dios, esta es la que más nos cuesta, ¿verdad? Ustedes, el sistema de nuestros valores va en contra de los principios de Dios. Muchas veces porque estos fueron inculcados de tal forma que nosotros no los queremos dejar. Tenemos que filtrar todo lo que está alimentando nuestro corazón y nuestra mente. Romanos 12:2 nos dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Así que, cuando hay más influencia de la cultura que de la Biblia, se debilita nuestra obediencia. Si vivimos en el mundo y no estamos en la palabra de Dios, realmente no vamos a poder obedecerle porque la influencia está en las cosas del mundo. Entonces necesitamos renovar nuestra mente cada día con la palabra para que la voz de Dios sea más fuerte que la del mundo, definitivamente. Y número 5, miedo a perder el control o la comodidad, que era lo que yo les decía, ¿verdad? Es que obedecer a Dios implica renunciar a planes propios o a la comodidad. Cuando no es lo que nosotros estábamos acostumbrados, nos saca de nuestra zona de confort y no nos gusta. Entonces es más fácil no obedecer.
Hay personas que si obedecen piensan que van a perder su identidad y eso no es cierto. O sus sueños y eso les genera esa resistencia. Pero realmente el que pierde esos sueños o esa identidad es porque la identidad de Cristo Jesús es la que va a tomar ese lugar. Pero es si uno lo quiere dejar, ¿verdad? Así que no hay que pelear con algunas cosas que están en nuestra zona de confort. Hay que dejarlas porque si el Señor nos está moviendo a otra cosa, recordamos que los planes de Él son perfectos y Él nos va a mover hacia algo que nos va a traer beneficio, definitivamente. Vamos por favor a Primera de Juan, capítulo 2, versos del 15 al 17. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no previene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Amén. Amén. Bueno, así que no amemos las cosas del mundo. Si dejamos nosotros las cosas del mundo, Dios nos va a poner en un lugar que ni nos imaginamos. Dejemos a veces de vanagloriarnos porque nos pasa a todos. Podemos de repente tratar de señalar a alguien, pero la vanagloria es muy sutil muchas veces y no nos damos cuenta. Así que hay que verificar si lo que estamos haciendo siempre es para gloria de Dios o para demostrarle a los demás que nosotros sí podemos. Como humanos necesitamos un reconocimiento porque es parte del ser humano, pero eso tiene un límite. Cuando eso se pasa es vanagloria. Así que mucho cuidado con eso. Y por último, falta de convicción del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el único que va a producir esa obediencia genuina en nuestro corazón. Cuando hay poco espacio para Él, se pierde la fuerza para caminar en santidad. Perdemos todo. Si no somos guiados por el Espíritu Santo, no estamos en nada. Dios va a trabajar en nosotros y nos pone el querer como el hacer por su buena voluntad. Pero eso es solo si dejamos que el Espíritu Santo penetre en nosotros y Él sea el que nos guíe. Así que si el Espíritu Santo no los guía, hay que tener cuidado, porque ahí está precisamente como comenzaba nuestro tema, ¿verdad? Es que así estoy bien, porque encima pensamos que es el Espíritu Santo el que nos está diciendo que todo está bien. Es que miren, siempre va a haber algo en lo que tenemos que ser corregidos, pero el Espíritu Santo nos corrige con amor, no golpeado, no fuerte. Él es dulce y la voz de Dios es dulce con su Espíritu Santo. Entonces, ¿qué voz es la que estamos escuchando? ¿Será que todo está bien? Bueno, aquí a todos hay un crecimiento espiritual, hay una madurez que se va a ir dando, que se ha dado ya, que podemos ver, pero siempre hay corrección. Siempre hay algo en lo que estamos fallando, porque es por nuestra naturaleza pecaminosa que siempre va a haber algo en lo que vamos a estar fallando. Entonces, aprendamos a escuchar la voz del Espíritu Santo para que no nos desviemos. Estemos seguros que lo que estamos haciendo es la voz del Espíritu Santo, porque aunque sean cosas que aparentemente son una gran bendición, puede ser disfrazado. Recuérdense que el diablo o el lobo se viste de oveja, ¿verdad? Y se mira muy lindo, la ovejita, pero cuando se quita el disfraz, resulta que no era lo que pensábamos. Y ahí es donde podemos fallar. Así como la historia de Sansón, que él se confió que todo estaba bien y que su fuerza nunca iba a ser quitada. Cuidado como nosotros nos confiemos. Dejemos de pensar de que todo está bien. Pidámosle al Espíritu Santo que nos traiga la verdad a nuestras vidas de cuáles son las cosas en las que tenemos que cambiar para que no nos pase lo de Sansón, para que la presencia del Señor siempre esté con nosotros. Así que hoy día quiero recordarles que venzamos la falta de compromiso a la obediencia de Dios rindiendo nuestro corazón, porque alguien puede tener toda la palabra de Dios, pero si no tiene un corazón rendido, el Espíritu Santo no puede entrar ahí. Él es dulce y respetuoso, pero va a entrar a quien lo deja con un corazón rendido. Y un corazón rendido es manso y humilde de corazón. Aprendamos a depender del Espíritu Santo, a conocer su palabra, a buscar intimidad con el Señor
y alejarnos de las distracciones. Todo aquello que nos aleje de Dios, mejor digámosle adiós, porque eso no nos hace bien. La historia de Sansón nos recuerda que el poder no está en nosotros, sino en la obediencia hacia Dios. El llamado y los dones de Dios son un regalo, pero la obediencia los mantiene vivos y eso hace que crezca, porque recordemos que los dones nosotros los podemos, ¿qué? ¿Qué puede pasar? Los vamos a multiplicar. Vamos a hacer que crezcan, así como el Señor quiere que sea. Pero tenemos que obedecer. No debemos confiarnos y dejarnos llevar por lo que los demás piensan y creen que es bueno, porque justamente ahí está el engaño. Y la presencia, como les decía, se puede apartar de nosotros. Aunque las consecuencias de la desobediencia pueden ser duras, recordemos que tenemos un Dios misericordioso, que podemos acercarnos con Él con un corazón puro, con un corazón entregado, y eso va a abrir puertas con el Señor y su infinita gracia y misericordia siempre nos va a perdonar. Conocemos a un Señor, a un Padre Todopoderoso, bueno y justo. Vayamos a Él con un corazón que de verdad quiera recibir todo lo que el Señor tiene para cada uno de nosotros. Y así como todos pensamos y llegamos a la conclusión que la obediencia era lo mejor que le podíamos dar, que esa obediencia sea con amor. Si nuestra obediencia es con amor, vamos a fluir en su espíritu, definitivamente. Así que, gracias Señor, vamos a terminar con una oración agradeciendo al Padre por recordarnos en la forma que podemos desviarnos y la forma en que podemos llegar a Él, a obedecerle con todo lo que Él nos pide que hagamos. Padre amado, hoy venimos ante ti, Señor, con un corazón dispuesto, reconociendo que tú eres nuestro Salvador y nuestro Rey. Te entregamos nuestra vida, nuestros planes y, como tú lo oíste, Señor, nuestros deseos, para que todo en nuestra vida sea guiado por tu voluntad. Padre, renunciamos a todo lo que nos aparta de ti y escogemos caminar en obediencia a tu palabra. Pero te pido, Señor, que nos enseñes a vivir con fidelidad, a amarte con todo nuestro corazón y a servirte con gozo cada día de nuestra vida. Espíritu Santo, fortalece nuestra fe y danos un espíritu firme y perseverante para no desviarnos ni a derecha ni a izquierda, sino a seguir siempre el camino que has trazado para cada uno. Crea en nosotros, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu fiel dentro de cada uno de nosotros. Ayúdanos a caminar en santidad y no permitas que nos alejemos de tu propósito. Perdónanos por las veces que te hemos fallado, Señor, que han sido muchas, pero sabemos que tú nos restauras para vivir según lo que tú quieres. Hoy hacemos un pacto contigo, Señor, ese pacto de ser tus siervos, tus hijos, y de vivir para el propósito trazado para cada uno, para tu gloria, y dándote siempre la honra, Señor. En el nombre de Jesús te lo pedimos y te damos gracias. Amén y amén.